y vamos a estar leyendo el verso 1 al verso 6 y entonces el verso 12 al verso 19. Amén. Y en verdad lo que encontramos es una historia hermosa. Amén. Y esta historia nos habla sobre las bendiciones de Dios. Amén. Sobre las bendiciones de Dios al cual Dios le había dado a Abraham. Pero entonces llegamos a ver en la palabra del Señor que cada bendición, amén, cada bendición, cada promesa que Dios le había prometido, que le había dado a Abraham, no solamente fueron por Abraham, pero también por su hijo Isaac, amén, y esa generación también. Y déjeme nomás recordarle que cuando Dios da una promesa, cuando Dios da una promesa, no es solamente por ese tiempo y por ese día. Amén. Yo quiero decirle que las promesas de Dios y las bendiciones de Dios son para siempre. Amén. Con que cuando Dios le habla algo a usted, cuando Dios le da una promesa a usted, cuando Dios le da una palabra de bendición a usted, yo quiero decirle que usted puede guardar esa promesa en su corazón y usted puede llegar a saber, amén, que el día va a llegar en que Dios va a cumplir con esa promesa. Amén. Vamos a ver lo que dice la escritura aquí en el verso 1 al verso 6. Dice la palabra del Señor: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Amén. Y ahora vamos a continuar leyendo en el verso 12 al verso 19. Y dice la palabra del Señor: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. El enemigo siempre tiene envidia de la gente de Dios. Yo quiero decirle hoy, esta tarde, que quizá usted se puede ver en el espejo y quizá usted puede pensar menos en usted mismo, porque muchas veces nosotros podemos sufrir de bajo autoestima, pero Dios nos quiere sanar de todo eso. Pero lo que yo le quiero decir es que nosotros nos vemos de cierta manera, pero el enemigo de nuestra alma, él siempre nos tiene envidia, porque él sabe que las bendiciones de Dios están sobre nosotros. Él sabe que las promesas de Dios están sobre nosotros. Él sabe que Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Verso 15 dice: y todos los pozos
Todos digan todos los pozos. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Amén, aleluya. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Esos pozos de agua que eran de gran importancia para la gente de Dios en esos tiempos. Nosotros sabemos que sin la agua no se puede vivir. Sin la agua no puede existir uno. Y Abraham y el pueblo de Dios, ellos tenían esos pozos de importancia, pero dice la escritura en verso 15 que los filisteos, el enemigo de la gente de Dios, había llenado con tierra, de tierra a esos pozos de importancia. Verso 16, entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió, note lo que dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Esos pozos de agua que eran de gran importancia para la gente de Dios, al cual el enemigo había llenado con tierra, amén, en los días de Abraham. Isaac viene después y él comienza a abrir de nuevo a esos pozos que eran de gran importancia en la vida de la gente de Dios. Isaac los abre de nuevo, amén. En otras palabras, él comenzó a deshacer lo que el enemigo de la gente de Dios había hecho. Y verso 19 nos dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, amén, un pozo de aguas vivas, amén. Y yo espero que Dios me ayude, a explicar esta historia un poquitito más, y para que nosotros lleguemos a realizar cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas espirituales. Yo quiero hablarles sobre los pozos de Gerar. Los pozos de Gerar. Alce sus manos conmigo, amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos toque hoy esta tarde. Señor Jesucristo, gracias por tu presencia. Gracias por la oportunidad que tenemos a poder venir y estar aquí en tu casa. Y ahora yo pido, Señor, que por parte de tu palabra, que nos hables, que nos toques, conmueve algo en nosotros, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas, y en el nombre de Jesús oramos. Y alguien diga gloria a Dios. ¿Por qué no le damos otro aplauso fuerte a nuestro Dios todopoderoso hoy esta tarde? Amén, aleluya. Los pozos de Gerar. Pueden tomar su lugar hoy esta tarde. Mi deseo hoy esta tarde no es hacer mal entendido. No quiero que nadie me vaya a malentender hoy esta tarde. Yo no creo, y yo también sé que usted también no cree, que la voluntad de Dios es que nosotros nos quedemos viviendo en lo pasado. Cada uno de nosotros sabemos que no podemos caminar adelante cuando siempre estamos viendo atrás.
Es imposible que una persona llegue a alcanzar todo lo que Dios tiene para esa persona, mientras que esa persona siempre se queda viviendo en lo pasado o siempre se queda viendo atrás. Ninguno de nosotros podemos alcanzar nuestro futuro viviendo en lo pasado. Amén, aleluya. Yo quiero nomás recordarle que no hay futuro en lo pasado. Amén. No hay futuro para usted y yo en lo pasado. Los milagros que Dios hizo en nuestra vida ayer, el avivamiento personal que Dios nos dio ayer, fue algo tremendo y glorioso. Y yo sé que cada uno de nosotros hoy, esta tarde, podemos pensar en tiempos pasados en nuestras vidas, en que Dios nos había tocado, en que quizás a lo mejor Dios nos habló. Nosotros podemos recordar de esos tiempos especiales. Quizás estoy hablando de hasta el domingo pasado, cuando Dios nos tocó de una manera tan especial y tan hermoso en este servicio. Y cada uno de nosotros podemos recordarnos de esos tiempos. Pero yo quiero decirle que más glorioso que fue el pasado, más hermoso que fue el ayer en que Dios nos tocó. Yo quiero decirle que no es la voluntad de Dios que nosotros nos quedemos solamente pensando de la manera en que Dios nos tocó ayer. Oh, déjeme nomás recordarle que más hermoso que fue ayer cuando Dios nos tocó. Yo quiero decirle que hay algo especial, hay algo hasta más poderoso, hay algo hasta más hermoso que Dios desea hacer en nuestras vidas hoy, esta tarde. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Dios es bueno y poderoso. Amén. Aleluya. Los milagros que Dios hizo en nuestra vida ayer, el avivamiento personal que Dios nos dio ayer, fue algo tremendo y glorioso. Sin embargo, necesitamos algo nuevo y poderoso hoy. ¿Cuántos dicen amén? No podemos continuar nomás viviendo en el avivamiento de ayer. Déjeme nomás hablarle por unos minutos sobre el valor de nuestro futuro, porque en verdad hay valor en nuestro futuro. Yo quiero decirle que Dios tiene un futuro grande para usted y yo hoy, esta tarde. El apóstol Pablo nos dice algo muy interesante y se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 3 y el verso 13. Yo quiero que note lo que dice el gran apóstol, porque él en verdad está declarando la verdad al cual yo estoy compartiendo con ustedes. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. El apóstol Pablo nos dice muy claro, él nos habla, él dice: una cosa yo hago. Él dice: yo me olvido de lo pasado y yo trato más que todo lo demás a extenderme a lo que está delante. El verso 14, él dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y entonces él dice: así que esto mismo sintamos. Amén. Él dice: esto mismo sintamos. En otras palabras, él está diciendo que cada uno de nosotros tengamos esa
misma mentalidad. Él dice siempre debemos de extendernos a lo que está adelante. Él dice si yo quiero que ustedes tengan un cierto actitud, Él dice lo que yo deseo para cada uno de ustedes, ahora que son creyentes de Dios, ahora que han llegado a creer y tener fe. Si hay una cosa que yo deseo de ustedes, es que ustedes, igual como yo, sepan lo que es a dejar lo pasado atrás y llegar a extenderse por lo que Dios tiene para ustedes hoy. Él dice, oh, que ese sea la actitud de cada uno de nosotros. Y déjeme decirle, hoy, esta tarde, a cada uno de nosotros debemos de vivir con ese mismo sentir. Cada uno de nosotros debemos de tener esa misma actitud. Nosotros debemos de decir cada mañana cuando despertamos, Dios, yo te doy gracias por todo lo que hiciste en mi vida ayer. Yo te doy gracias por las veces que tú me hablaste ayer. Yo te doy gracias por cada bendición de ayer. Pero Dios, hoy, este día nuevo, yo me quiero extender. Yo quiero alcanzar. Yo quiero llegar a sentir y ver lo nuevo que tú tienes para mí en mi vida. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Porque no alzamos nuestras manos ahí donde están sentados, y porque no le decimos, Dios, ayúdame a extenderme a mi futuro, Señor. Amén, aleluya, aleluya. Déjeme decirle que es muy importante, amén, a extendernos a lo nuevo que Dios tiene por nosotros. ¿Sabe qué es lo más hermoso de Dios? ¿Sabe cuál es lo más hermoso de Dios? Es que no tiene que ver qué grandeza Dios le manifestó ayer. No tiene que ver qué dulce fue el beso que Dios le dio ayer. No tiene que ver qué hermoso se sintió el calor de la presencia de Dios, del amor de Dios ayer. Yo quiero decirle que cada día que nosotros despertamos, Dios todavía tiene algo nuevo para nosotros. Él todavía tiene algo más poderoso para nosotros. Él todavía tiene algo hasta más hermoso para cada uno de nosotros. Si hay algo por cual yo le puedo animar, es alcance todo lo que Dios tiene para su vida. Amén. Alcance todo lo que Dios tiene para su vida. Haga todo posible para alcanzar a cada oportunidad que Dios tiene para darle, y cada posibilidad que Dios tiene para usted y su familia. Yo quiero animar a alguien hoy, esta tarde, y recordarle que todavía hay algo más que Dios tiene para darle a usted. Amén. Aleluya. Pero llega el tiempo en que es muy importante a reclamar lo de Dios. Yo quiero que usted piense sobre esto conmigo por un momento, porque hay diferencia entre viviendo en lo pasado. Hay diferencia entre viviendo en lo pasado y caminando en su pasado para reclamar algo que le pertenece a usted de Dios. Ahora, déjeme decir eso una vez más para que usted piense de lo que estoy diciendo. Hay diferencia entre viviendo en lo pasado y caminando en su pasado para reclamar algo que le pertenece en Dios a usted. Algo que en verdad Dios le había dado
a usted, que sea una bendición, que sea una promesa, que sea un don o unción sobre su vida. Quizás puede ser un llamamiento sobre su vida. Estoy hablando de regresar a su pasado en el nivel espiritual para reclamar eso que es de Dios, eso que es de Dios en su vida. Yo le quiero decir que sí, es cierto, no nos quedamos viviendo en lo pasado. Sí, es cierto, no nos quedamos pensando solamente en lo de ayer, pero yo quiero decirle a usted, y yo he venido a predicarle, que en la vida de cada uno de nosotros, en esa bendición de ayer, en ese día de ayer cuando Dios nos tocó, yo quiero decirle que hubo bendición, hubo una palabra, hubo una unción del Espíritu. Y muchas veces todo lo que tenemos que hacer nosotros es a caminar en nuestro pasado, suficiente nomás para reclamar eso que Dios nos había dado, porque cuando llegamos a reclamar esa promesa de ayer, esa bendición de ayer, la unción de ayer, déjeme decirle, nos sirve para hoy. Y eso en verdad es lo que nos ayuda a extendernos hasta más para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Déjeme decirle que en la vida de cada uno de nosotros ha habido tiempos en nuestro pasado en que Dios nos habló una palabra, y fue una palabra de importancia. Ha habido tiempos en nuestro pasado en que Dios nos ha dado una promesa, y era una promesa de importancia. Cada uno de nosotros, si pudiéramos enfocar ahorita en este mismo momento, cada uno de nosotros en nuestra vida pudiéramos ir quizás a un servicio, a un culto, pudiéramos ir a un tiempo especial de oración, pudiéramos recordarnos de una predicación en que Dios nos estaba tocando, en que Dios nos estaba hablando, en que Dios se estaba moviendo en nuestras vidas de una manera muy especial. Era un tiempo en que Dios nos estaba ungiendo con su gloria, su presencia, su poder. Y lo que yo le quiero decir es que muchas veces es importante en nuestras vidas a regresar a nuestro pasado a suficiente tiempo, no más para reclamar, eso que Dios nos había dado, porque cuando reclamamos esa gloria, eso en verdad es lo que nos ayuda para extendernos en el futuro. Amén, aleluya. Muchas veces, porque la vida puede ser difícil, encaminando de temporada a temporada en nuestras vidas, no podemos hacer sentir o pensar que hemos perdido la bendición y la unción que Dios en un tiempo nos dio. Amén. Muchas veces nosotros podemos recibir algo de Dios, y porque la vida puede ser un poco difícil, y porque siempre vienen situaciones nuevas, siempre vienen circunstancias nuevas, y todo eso comienza a trabajar en nuestras vidas. Muchas veces es muy fácil que se nos olvide a nosotros lo que Dios nos habló ayer. Muy fácil, es muy fácil que se nos olvide a nosotros esa promesa que Dios nos dio ayer. Y lo que yo le quiero decir, y que sí, es cierto, no vivimos en lo pasado, pero que nunca se nos olvide a nosotros lo importante que fue ese día en que Dios nos llamó, en que Él nos tocó, en que Él nos bendició, y tenemos que regresar a nuestro pasado para reclamar esa bendición. Amén, aleluya. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor?
El libro de Romanos capítulo 11 verso 29 nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Eso quiere decir que Dios no se ha arrepentido de la bendición, el llamamiento, el don que Él ha puesto sobre nuestras vidas. No tiene que ver donde usted se encuentra hoy. No tiene que ver por qué, por cuál cosa usted está pasando hoy. No tiene que ver cómo usted se siente en su carne. Quizás usted puede pensar, pero yo me siento lejos de Dios, pero yo no siento la presencia y la gloria de Dios como lo sentí en ese tiempo. Oh, yo ya no siento en mi carne lo que yo sentía ese día que Dios me salvó y que Él me llamó, ese día en que yo estaba sintiendo la gloria y el poder de Dios. Déjeme nomás decirle, la palabra del Señor nos dice que Dios Él no se ha arrepentido de ese llamamiento, esa bendición que Él ha puesto sobre su vida. A Dios no se le ha olvidado la promesa que Él le dio a usted en ese tiempo. Y si a Dios no se le ha olvidado de esa promesa, yo quiero decirle que a usted no se le debe de olvidar de esa promesa. No tiene que ver por cuántos años han pasado. No tiene que ver qué grande ha sido la lucha y la batalla. No tiene que ver por cuánto tiempo has tenido que vivir en el valle. No tiene que ver por lo que ha sucedido en tu vida. Yo le quiero decir que todo lo que tenemos que hacer es a caminar suficiente nomás en nuestro pasado para reclamar de nuevo esa bendición, ese llamamiento, eso que en verdad Dios nos ha dado a nosotros en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Nunca espiritualmente nunca se pierden esos tiempos especiales en que Dios nos ha tocado, en que Él nos ha hablado. Las bendiciones de Dios son para siempre. Oh, eso debe de animar a alguien hoy esta tarde. Eso debe de darle ánimo a alguien hoy esta tarde. Alguien pregunta, hermano Ramos, usted me quiere decir, usted me está predicando que aunque yo he tenido que pasar por todo esto, aunque yo no he sentido y no he escuchado la voz de Dios como en verdad yo deseo sentir y escuchar, tú me estás diciendo que a Dios nunca se le ha olvidado esa promesa que Él me dio. A Dios nunca se le ha olvidado la unción que Él me dio en ese tiempo. Yo le estoy diciendo, no, a Dios nunca se le olvida la promesa y la bendición que Él le ha dado a su gente. Amén. Muchas veces es bueno regresar a ese tiempo especial en tu vida, cuando Dios te tocó por la primera vez o cuando recibiste a ciertas promesas de Dios. Esos tiempos en nuestra vida nos sirven de fuerza y de poder y de energía espiritual en nuestras vidas. Amén, aleluya. Yo quiero que usted piense de la primera vez que Dios tocó su vida. Piense ahorita mismo de esa primera vez que Dios tocó su vida. Y déjeme decirle, no tiene que ver cómo usted se siente hoy esta tarde. Yo quiero decirle que Dios lo ama a usted igual hoy en este momento, igual como lo amó a usted en ese día que Él le llamó a usted, en ese día que Él lo salvó a usted, en ese día que Él comenzó a obrar en su vida. Ese mismo amor todavía está allí por usted, pero es muy importante a regresar y reclamar esas cosas en Dios. Amén. La bendición de ayer nos debe
de recordar de la bendición que nos espera hoy. Amén. La bendición de ayer nos debe de recordar a nosotros de la bendición que nos espera hoy. Usted sabe el valor de un foto. Un foto nos lleva a un tiempo especial en nuestro pasado. Nosotros llegamos a ver esa foto y nos trae recuerdos de un tiempo especial en nuestro pasado. Nos hace sentir de nuevo la celebración o el gozo de ayer y nos ayuda a revivir un tiempo especial en nuestro pasado. Nosotros vemos esa foto y viene a nuestra mente o a nuestra memoria. Oh, cómo me estaba gozando en esos días. Oh, qué tiempo tan especial eran esos tiempos. Este foto me hace recordar de ese día, de ese tiempo. Me hace sentir de nuevo ese gozo, la alegría que yo tenía en ese momento en que esa foto se estaba tomando. Pero déjeme decirle, un foto no debe de dejarnos viviendo en lo pasado. Y todo tiene que ver como usted lo ve. Pero un foto no debe de dejarnos viviendo en lo pasado. Y ese es el problema, que muchas veces la gente ve a un foto y llegan a sentir de nuevo esa alegría y ese gozo de lo pasado. Pero el problema es que se quedan viviendo en lo pasado. Un foto no debe de dejarnos viviendo en lo pasado, pero escuche, pero debe de darnos esperanza de memorias que se pueden hacer en el futuro. Cuando nosotros vemos a esa foto y llegamos a recordarnos de esos tiempos especiales, no debemos de quedarnos en lo pasado, pero esa foto debe de hablarnos a nosotros, debe de darnos esperanza a nosotros, que igual como nos gozamos en ese tiempo, hay esperanza que nosotros podemos hacer memorias nuevas en el futuro, que hay algo hermoso que nosotros podemos tener en el futuro. Eso en verdad es el propósito por esa foto. Y Dios, ayúdanos. Dios, ayúdanos, escuche, Dios, ayúdanos a tener fotos espirituales en nuestro espíritu, recordándonos de la esperanza de un gran futuro que podemos tener en Él. Oh, si nomás reclamamos nosotros lo que es de nosotros, llega el tiempo de reclamar esa victoria que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Y la victoria que Dios nos ha dado no es solamente por ese momento, hora, día o tiempo, pero cada victoria que Dios nos da nos sirve por el resto de nuestras vidas como ejemplo de lo poderoso que es nuestro Dios. Amén. Cuando nosotros pensamos en nuestro ayer y de lo grande que era nuestro Dios en ese momento de ayer, de lo poderoso que era nuestro Dios en el tiempo de ayer, de lo glorioso que era nuestro Dios en los tiempos de ayer. ¿Sabe lo que nos debe de recordar eso? ¿Sabe lo que eso nos debe de hablar a nosotros? Eso nos debe decir, Dios, si tú eras grande ayer, yo sé que eres grande hoy. Dios, si tú eras glorioso ayer, yo sé que tú eres glorioso hoy.
Si tú te moviste en mi vida en el ayer, yo sé que hoy, Dios, tú lo puedes hacer. Tú me puedes tocar de nuevo, tú me puedes salvar de nuevo, tú puedes, Dios, todavía hacer ese milagro en mi vida, Dios. Oh, alguien alce su mano hoy esta tarde, alguien dele gloria, alguien dele honor. Él es un Dios bueno y poderoso hoy, igual como ayer. Amén. Aleluya, Señor. Yo quiero decirle que este es el día de regresar en nuestro pasado y reclamar lo que Dios nos había dado. Lo que Dios nos había dado. Si usted siente que usted ha perdido un poco de la gloria de Dios, este es el día de caminar en su pasado y reclamar esa gloria. Si usted piensa que usted ha perdido un poco de ser sensitivo a Dios, yo quiero decirle que esta es la hora de caminar en su pasado y reclamar de nuevo. Aleluya, reclamar de nuevo eso que Dios le había dado en un tiempo en su vida. No está perdido, no está muy lejos. En verdad Dios desea hacerlo de nuevo en nuestras vidas, pero tenemos que caminar en nuestro pasado suficiente para reclamar eso de Dios. Amén, aleluya. Yo estoy hablando que Dios es bueno. Yo estoy hablando que esos dones de Dios nunca se pierden. Yo estoy tratando de decirle a alguien hoy, esta tarde, si usted lo sintió ayer, usted lo puede sentir hoy. Si Dios lo tocó a usted ayer, te desea tocar hoy. Si Dios lo hizo en su vida ayer, desea hacerlo una vez más en su vida hoy. Todo lo que usted tiene que hacer es ir y reclamar. No podemos permitir, no podemos dejar que el enemigo de nuestra alma nos robe la unción, el poder y la gloria de Dios. Tenemos que levantarnos y reclamar todo lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Amén. Yo quiero que vea usted este ejemplo hermoso en la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Jueces capítulo 13 y verso 24. Sígame en la palabra de Dios. Jueces capítulo 13, verso 24. Voy a comenzar leyendo verso 24, 25. Dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Verso 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaúl. Qué hermoso el Espíritu de Jehová. La bendición, la grandeza de Dios manifestándose en él, en su vida en esos días. En Jueces capítulo 14 verso 5 dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Cuando Sansón iba con su familia, con su padre y su madre, el enemigo, el león, un león joven, un león fuerte, un león poderoso, se levantó y vino en contra a Sansón y su familia. Y verso 6 dice: y el Espíritu de Jehová, note lo que dice, note lo hermoso, note conmigo lo que está sucediendo en la vida de Sansón. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿A quién? Yo quiero que note lo que sucede cuando el Espíritu, el poder y la gloria de Dios viene sobre una persona. Es igual como vino sobre usted
usted, es igual como lo tocó a usted, es igual como se comenzó a mover en la vida de usted. Y dice la palabra del Señor, y el Espíritu de Jehová vino sobre Samson, a quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Cuando vino la gloria y el poder de Dios sobre Samson, él agarró ese león y lo rompió en pedazos. Victoria, 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 victoria. Igual como la victoria que Dios le ha dado a usted, igual como la presencia se ha movido en su vida, igual como el Dios se manifestó en la vida de usted. Recuerda usted donde usted estaba en ese día, que la gloria y el poder y el Espíritu Santo se estaba moviendo en su vida. Y podemos decir que ese león vino en contra de usted, el enemigo vino en contra de usted. Recuerda cómo usted agarró el enemigo y ese león y usted lo rompió en pedazos, porque la gloria de Dios estaba sobre usted. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor, sin tener nada en su mano. Nada. Samson no tenía nada, solamente la gloria y el poder de Dios. Recuerda usted cuando usted no necesitaba nada, solamente la gloria y el amor, la misericordia, la gracia de Dios en su vida. Y Samson no tenía nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. En verso 8. Noten lo que dice la palabra del Señor, porque aquí está el punto que yo le quiero predicar. Verso 8 dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, después de un tiempo, pasó un tiempo, cayó la gloria de Dios, cayó el movimiento de Dios, cayó la bendición de Dios. Ahora ha pasado un tiempo. Ese es el ayer de Samson. Ese es el ayer de Samson. Ya pasó todo eso en la vida de Samson. Y dice la palabra que volviendo, él volvió a donde se movió Dios en la vida de él. Volviendo después de algunos días, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Después que pasó unos días, yo quiero que noten lo que hace Samson. Él llega, él va a su pasado, él va a su ayer, él llega a su ayer, a su pasado. Y vamos a llegar a ver que Samson él va para reclamar algo en su vida. Él va para reclamar algo en su vida. Es lo que yo le quiero predicar. Nosotros tenemos que hacer lo que hizo Samson. Hay un tiempo en que debemos de regresar a nuestro ayer para reclamar lo que Dios nos había dado. Aleluya. Aleluya. Se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo, pongo atención, aquí que en el cuerpo del león había una enjambre de abejas y un panal de miel. Un panal de miel. Cuando Samson regresó a su ayer para reclamar esa victoria que Dios le había dado. Yo pienso que Samson dijo: ¿sabe qué? Yo voy a caminar en mi ayer, en lo pasado, para recordarme de la victoria, para recordarme del poder, para recordarme de la unción, para recordarme de cómo cayó sobre mí el poder del Espíritu Santo, para llegar a ver cómo yo destruí ese león, el enemigo en mi vida. Y sabe lo que nosotros tenemos que hacer. Cada cuando tenemos que recordarnos de la victoria que Dios nos estaba dando ayer y de cómo se movía en nuestras vidas el poder y la gloria de Dios cuando Él nos dio la victoria. Pero cuando Samson regresó y él vio el cuerpo del león,
él encontró, dice la palabra, panal de miel. Panal de miel, dice la palabra. Y en verso 9, note lo que dice: y tomándolo en sus manos, él agarró ese miel. Él agarró ese miel del cuerpo del león. Ese en su ayer, en su pasado, él regresó para reclamar algo. Y él vio en el cuerpo de ese león miel. Dice, y tomándolo en sus manos se fue, comiéndolo por el camino. Él fue comiendo ese miel por su camino. Él tenía hambre. Y dice la palabra que también se lo dio a su padre y a su madre, que ellos también pudieran comer de ese miel. ¿Sabe lo que yo vi en la palabra de Dios? ¿Sabe lo que yo vi en la escritura? Lo que hizo Sansón es que él regresó en su ayer y él fue a reclamar algo de esa victoria en su pasado, que le sirvió para su olla, que le sirvió para el momento en que él estaba viviendo. Él estaba cansado, él estaba caminando, él estaba viajando, pero encontró esa miel. Ese miel en la victoria de su ayer le sirvió para su olla, para que él pudiera comer olla, para que él tuviera de comer olla, para que él pudiera comer en este momento. Esa victoria de ayer le sirvió para su olla, y no nomás para él, pero le dio de comer también a su padre y a su madre. Y sabe lo que yo le quiero decir a usted, es que cuando nosotros recordamos de cómo Dios nos habló ayer, de cómo Él nos tocó ayer, de cómo Él nos bendició ayer, nosotros reclamamos esa victoria de nuevo, y nos sirve para hoy, para que podamos extendernos a la gloria y a lo que Dios desea hacer en nuestra vida en ese momento. Oh, alguien me está oyendo hoy esta tarde. Alguien me está escuchando hoy esta tarde. Alguien puede ver lo que yo le quiero decir hoy esta tarde. No se le vaya a olvidar a usted lo que Dios hizo ayer. No puede olvidarse usted como Dios lo tocó a usted ayer. Nunca se le va a olvidar de cómo Dios le habló a usted ayer, porque su ayer le sirve de bien hoy, porque ese mismo Dios le desea dar la victoria en su vida hoy. Oh, alguien diga gloria a Dios. Puede ver usted la aplicación espiritual en esta historia. Oh, Sansón recibe unción y victoria bajo la mano de Dios. Sansón regresa a ese lugar de victoria en su pasado. Sansón recibe nueva fuerza por el miel de su victoria pasada. Y también recibió algo que darle a su padre y a su madre. Oh, muchas veces tenemos que regresar a ese lugar en nuestras vidas donde escuchamos la voz de Dios, donde sentimos su presencia y unción sobre nuestras vidas por la primera vez, porque nos da fuerza y poder para seguir adelante en nuestras vidas. Yo no sé de usted, pero cada cuando yo tengo que cerrar mis ojos y yo tengo que recordarme, Dios, tú en verdad sí me has llamado a predicar, tú en verdad sí me has llamado a ministrar. Yo recuerdo, Dios, esos tiempos en esos cultos especiales. Yo recuerdo todavía cómo te estaba moviendo sobre mi vida. Yo recuerdo todavía, tengo marcado, Señor, tengo marcado los
tiempos que me has hablado, lo que tú me has dicho, y cada cuando tengo que abrir ese libro y tengo que regresar, y tengo aquí la fecha marcada en el año 1990. En el año 1990 yo recuerdo en oración, Dios me habló esto, Dios me dijo esto, Dios me prometió esto. Yo recuerdo en el año 1998, yo recuerdo que Dios me tocó, yo recuerdo como Él me sanó, yo recuerdo como Dios me libró de ese problema. Y ¿sabe qué? Me sirve para hoy, me sirve para hoy. Tenemos que reclamar de nuevo esa bendiciones de Dios. Amén. Un día el apóstol Pablo estaba dando su testimonio al rey Agripa. Y sabe lo que hizo la apostola cuando él estaba testificando a ese rey. Llevó al rey por parte de su testimonio al lugar donde Dios lo primero tocó. Llevó el rey al camino de Damasco, donde primero sintió la gloria de Dios. Oh, al apóstol Pablo nunca se le olvidó ese día la luz que él vio, la luz que escuchó, el llamamiento que él recibió ese día fue la fundición de su ministerio. Él dijo, rey, ¿sabe lo que me pasó? Él dijo, ¿sabe lo que sucedió? Un día en el camino de Damasco, oh rey, Dios me habló, yo vi la luz, yo escuché la voz de Dios. Él estaba regresando en su pasado para reclamar el poder de su testimonio. Amén. Y todo para ser un testimonio. Amén. Aleluya. Venga, hermana Gracie, por favor. Nunca se le olvidó al pastor Pablo ese día la luz que vio, la voz de escuchó. Nunca. Y es exactamente lo que usted y yo debemos de hacer. Pónganse de pie conmigo, por favor. Pónganse de pie. ¿Cuántos? ¿A quién puede venir y ponerse aquí enfrente en este altar mientras que yo termino este mensaje? Oh Señor, ayúdanos. Alguien alce sus manos ahí donde usted está puesto de pie. Hoy esta tarde alguien va a escuchar de nuevo esa voz que en un tiempo le llamó a usted. Alguien va a sentir de nuevo lo que usted ha sentido en su ayer. Usted va a llegar a sentir de nuevo esa gloria, ese poder que en un tiempo se estaba moviendo en su vida, porque sabe que Dios lo desea hacer de nuevo. Él lo desea hacer una vez más. Él desea tocarte, hablarte, bendecirte, prometerte algo de nuevo en tu vida esta tarde. Amén. Vamos a terminar donde comenzamos. En el libro de Génesis capítulo 26 encontramos una historia hermosa, las promesas de Dios que están sobre Isaac y su vida. Y el verso 17 del capítulo 26 nos dice, Isaac se fue de allí. Y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Verso 18 dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. ¿Sabe lo que estaba haciendo Isaac? Él estaba caminando en su pasado. Él estaba caminando en la vida de su padre. Él fue hasta a la vida de su padre Abraham. Amén. Y él volvió a abrir esos pozos de agua. Esos pozos de agua que eran de gran importancia en la vida de ellos. Él necesitaba esa agua.
Él necesitaba esa agua para él mismo, para su familia, para sus animales. Ellos no podían vivir sin agua. Pero él regresó a la vida de Abraham. Y esos pozos que le pertenecían a Abraham, él los abrió de nuevo. Sigue diciendo el verso 18, y esos pozos que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. El enemigo de Abraham dijo: ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a llenar esos pozos que abrió Abraham con tierra, para que no tengan agua, para que lleguen a sufrir, para que batallen. Y a lo mejor si llenamos esos pozos de agua, a lo mejor van a morir. Pero Isaac regresó, abrió esos pozos de nuevo, que el enemigo, que los filisteos habían tapado, cubrido, llenado con tierra. El enemigo siempre desea llenar esos pozos de agua en nuestras vidas. El enemigo desea destruir la bendición de Dios en su ayer. Él desea destruir esa palabra que Dios en un tiempo le habló a usted. Él desea destruir esa promesa que Dios le habló a usted en su ayer. Él está pensando: ojalá, a lo mejor se le va a olvidar a este creyente de Dios de esa promesa de Dios, esa promesa que Dios le había dado en su ayer. Pero nosotros tenemos que hacer lo que hizo Isaac y regresar a esos pozos y abrirlos de nuevo, escuchar la voz de nuevo, dejarnos sentir la gloria de Dios de nuevo, dejarnos sentir y ir y reclamar ese poder de Dios en nuestras vidas de nuevo. Y verso 19 dice: y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Cuando comenzaron a abrir esos pozos, ¿saben lo que entraron? Lo que encontraron eran aguas vivas corriendo de nuevo. La bendición de Dios que Dios le había dado a su padre Isaac regresó a su pasado para reclamar lo que Dios les había dado. Y hoy, esta tarde, lo que yo he venido a predicarle es que usted lo puede tener de nuevo. Nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde. No es muy tarde para recibir lo que Dios tiene para usted. Mientras que la hermana Gracie comienza a cantar, vamos todos a alzar nuestras manos. Vamos todos a alzar nuestras manos. Deseo regresar. Aleluya. Mi gran anhelo Oh, sí, Dios. es por siempre en ti morar. Aleluya, Jesús. Y mi alma recostar. Oh, Dios, te alabamos.